Continuamos con esta entrevista con el licenciado Tony Peñaguaba, secretario general del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces tú dices que nunca has tenido nada del gobierno del PLD y tampoco dentro de la alianza te ofrecen alguna posición, no lo aceptas. Mira, en principio se rumoraba que querían que yo cogiera un ministerio, pero yo dije que yo no tengo interés en nada de eso. Es que yo el día que vaya a ser funcionario va a ser del gobierno, del partido que pertenezco, como lo he sido en otras ocasiones. Entonces yo no estoy en ese tipo de cosas. Yo tengo mi norte muy claro. Mira, lo peor que le puede pasar a un político es que no sepa lo que quiere, porque no sepa para dónde va. Yo sé lo que quiero y sé para dónde voy. ¿Qué es lo que yo quiero? Preservar el PRD. Mi ganancia, esa es mi única ganancia de estas elecciones, no tengo otra. Claro. ¿Tú me entiendes? Que yo estoy trabajando de cara a los procesos venideros. Yo tengo 40 y pico años, ¿por qué yo me tengo que desesperar? Así es. ¿Por qué yo tengo que mi aval político de 30 años, que comencé siendo un niño, los millones de pesos que he gastado, muy sudado, para poder ser un dirigente de importancia y de prestancia política, ¿por qué yo tengo que ponerlo en juego? Dame una razón. ¿Por qué tengo que estar desesperado? No tengo que estar desesperado. Aunque tú eres un veterano en política, eres un niño como político, entonces porque tienes 40 vendrán otros turnos importantes en el 20, el 24, el 28, el 32, y si Dios me da salud, yo estaré ahí. Claro. ¿Tú me dices, qué yo estoy apostando? Al futuro de mi partido. ¿Qué estoy apostando? A que mi partido se mantenga como un partido importante en el sistema de partidos políticos. ¿A qué estoy apostando? A que en un futuro, ¿verdad?, nosotros nos podemos reencontrar y buscar una solución. Mientras tanto, bueno, aquí todo parece indicar que las elecciones serán entre Danilo Medina y Luis Abinader. Hay que ser honesto. Parecería que el gobierno va con una gran ventaja, con viento a favor. Ahora, no se puede descuidar porque también estamos viendo que del otro lado se está haciendo cosas interesantes. He visto 2 semanas buenas de parte de ellos. Quizás sus mejores 2 semanas. Han puesto al gobierno en cierta forma contra la pared en algunos puntos por lo puntuales. menos responder, ¿verdad? ¿Tú me entiendes? No, lo han puesto contra la pared en el tema de los combustibles y en el tema de la visita sorpresa. Entonces habría que ver quién habla la verdad y quién habla la mentira, ¿verdad? Pero estoy viendo una oposición interesante en ese sentido, tengo que reconocerlo como político. Ahora, el PLD es un partido con una fortaleza como partido, tiene una gran alianza, 18 partidos, y si Danilo se pone de acuerdo con esos sectores, parecería entonces que ganaría las elecciones. Ahora, faltan 8 meses, todo puede pasar en política, ¿verdad? Pero lo que yo veo como analista político, desapasionado de que mi partido tiene una alianza, desapasionado de cualquier cosa, es que hoy, si las elecciones fueran hoy, ganaría el presidente. Si te metes analista político desapasionado y cosas, te tengo todos los días aquí en una sesión analizando. No, es que yo digo las cosas como son. Sí, yo vine aquí en un momento que yo salí de la campaña de Luis Abinader. Tú me preguntaste, gana 3-1. Sí. ¿Cómo ganó? Sí, 3-1. Así es. Yo, cuando en el 2011 la convención que gana yo, Hipólito Mejía. O sea, no hay que ser tan inteligente, solamente hay que seguir un poco la ruta política. Como decía el doctor Peña Perú, en la curva, ¿verdad? Bueno, en la curva no, yo voy a la curvita porque no soy un superdotado como mi padre. Pero todo el que sabe un poco de política se da cuenta de las cosas como pasan. Y hoy la situación es que parecería que el PLD, con esa gran alianza de partidos políticos, la reputación del presidente parecería con clavo. Ahora, las elecciones no son el día de hoy. Okay. Y entonces hay una serie de temas importantes en la sociedad dominicana que se van a ver en los próximos días, que puede sumar o puede restarle posibilidades al gobierno. Como dijo el presidente Medina, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente en el PRD en el acuerdo, se reivindica Peña y a Bosch en esa alianza. ¿Cómo se sentirían Peña o Juan Bosch con esa alianza? Peña, que tú lo conociste más que a Bosch. Peña no me había apostado a la unificación de su partido. Okay. Y no a una alianza con el PLD. Para mí, José Francisco Peña Gómez, mi padre, hubiera apostado a el reencuentro de todos los PRDistas. O sea que él no se sentiría bien con este acuerdo. Bueno, yo te estoy diciendo a ti lo que hubiera hecho José Francisco Peña Gómez. Yo estoy seguro que si José Francisco Peña Gómez estuviera vivo, los PRDistas estuvieran unificados. ¿Verdad? Ese siempre fue su legado y su trabajo. Y nació y murió prácticamente por su partido. Le entregó su vida al PRD. Entonces, yo pienso que eso es lo que hubiera hecho José Francisco Peña Gómez. ¿Cómo no? Y no pactar con otro partido. Bueno, él en el 90, en un momento dado, sí quiso apoyar al PLD, porque en ese momento era
opción de poder. Y hace también un reencuentro con su antiguo maestro, el profesor Juan Bosch, se que admitieron en el año 90, pero era un acuerdo de oposición, no un acuerdo de gobierno. Él no hubiese pactado con el gobierno. Bueno, el Peña Gómez que yo conozco, pienso que no lo hubiera hecho. Yo soy un político honesto, tengo que decir las cosas como son, ¿tú me entiendes? No ando envolviendo las cosas, ¿tú me entiendes? Yo pienso que para mí mi padre hubiera apostado por el reencuentro de todos los PRDistas. Creo que eso hubiera sido su papel. Ahora, la política es dinámica, no es estática. Los tiempos son cambiantes. Es verdad que la socialdemocracia, es verdad que con estos procesos que ha habido, que ya el mundo no son dos grandes bloques, sino un mundo unipolar, donde se han derivado las banderas, inclusive hasta ideológicas, es verdad que ha habido grandes reencuentros políticos, ¿verdad? En una gran parte del mundo. Y que como la política es cambiante, bueno, podía cambiar, bueno. Pero yo, hasta el día de hoy, conociendo a mi padre, entendía que él hubiera hecho un esfuerzo, en vez de pactar, en un acuerdo por reunificar las fuerzas del PRD. ¿Cómo no? Dice que hay algunas quejas, y sobre todo de algunos dirigentes del PRD que a veces como que se medio en este proceso se han preocupado. Desesperado, es natural. Y como que el gobierno o el presidente o el PLD como que no están siendo como que están siendo muy tacaños un poco en cuanto a candidaturas. Mira, lo que yo he escuchado en bambalinas, porque yo no estoy metido en ese proceso de acuerdos, porque no estoy realmente decidiendo aislarme de ese sector, de esa situación. Lo que yo he escuchado, no solamente del PRD, sino de los partidos políticos en general, de que el presidente se da cuenta que aparentemente está en una reelección y que partidos que no son del PLD necesitan que se reconozca sus méritos y su trabajo político de cara a hacer un trabajo político de cara a la repostulación presidencial. Bueno, pues ya es un caso que tienen que resolverlo el PLD. Pero, o sea que se le está regateando a esos aliados. Eso es lo que yo escucho. Escucho que parece que el presidente no se ha dado cuenta que una repostulación, no se ha dado cuenta de que el PLD va a un quinto periodo electoral, 4 consecutivos, después de una reelección del antiguo presidente de la República, Leonel Fernández, y una de él, como se llama. Entonces, en 20 años ya hay un desgaste natural. La población percibe ya al PLD, ¿verdad?, como un partido que se quiere quedar con el poder y ser un partido prácticamente único. Entonces, tienen que entender que después que se estableció la segunda vuelta electoral, después que estableció el 50+1, ningún partido gana solo. Ni siquiera en el mejor momento del PLD, en el año 2004, pudo alcanzar el 50%, sacó un 48% y 9% entonces el bloque progresista. Cada vez vemos que el PLD está más dependiente del bloque progresista. Pero ahora está muy duro, ¿verdad? Bueno, es que lo de duro es subjetivo, porque habría que ver, ¿verdad?, si de aquí a las elecciones va a estar tan duro. Yo sé de lo que pienso que ellos quizás no se están portando como debe de ser con los partidos del bloque progresista en general, ¿verdad? No solamente con el PRD. Pero como yo no estoy metido en eso, no tengo los elementos para poder decírtelo, ¿verdad? Puede haber alguna queja, algún compañero, pero es un caso que lo está manejando personalmente el presidente del partido. Vi ahí, por ejemplo, que el pasado jueves una declaración del secretario, de tu colega, secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, donde ya oficialmente hablaba... Que se van solo en varios puntos geográficos del país. De que San Cristóbal, Santiago y Santo Domingo Norte se van con candidaturas. Es cierto, sí, es cierto, van solo los partidos políticos. ¿Tú favoreces esa posición? Claro, lo favorezco porque, en un sentido, nosotros, mira, fíjate que yo te he dicho todo el tiempo, he sido muy reiterativo en mi posición. Lo que dije ahora, lo dije hace 3 meses atrás, hace 3 meses no había los medios de comunicación, y lo dije inclusive cuando se rumoraba una alianza, cuál era mi posición, y la mantengo, no la he cambiado un ápice. Te dije que para mí lo más importante es que el PRD se preserve como fuerza política, y si nosotros necesitamos esos puntos geográficos importantes, no podemos enajenarlos, tenemos que tener nuestro partido. Por ejemplo, nosotros tenemos una gran fuerza política en Santiago. Nos vamos a traer de ella, la vamos a perder. No podemos perder esa cantidad de votos, son sumamente importantes desde el punto de vista electoral. Primero a nivel regional, porque Santiago es la capital de todo el Cibao y es la segunda provincia de mayor importancia del país. Entonces, yo entiendo que el PRD tenga que hacer todos los esfuerzos necesarios para preservar su cuota y preservar su fuerza electoral en la República Dominicana.
Bueno, hay algunos que dicen que no preservaría su condición de partido mayoritario por el Senado que está. Si nosotros le explicamos el trabajo fuertemente, si se escogen los mejores candidatos congresuales y municipales, si salimos a hacer el trabajo en el tiempo prudente, el PRD va a salir, no te voy a decir que va a salir fuerte como sacó las elecciones pasadas, porque eso no es posible. Ahora va a quedar con una buena votación que le va a permitir siendo un partido mayoritario de la República Dominicana. ¿Cómo no? Una de las grandes aspiraciones de los PLDistas, y parece que el doctor Fernández coqueteó mucho con eso y no lo pudo conseguir, según me cuentan, ¿no? Era pues la inserción del Partido de la Liberación Dominicana a la Internacional Socialista, sobre todo por aquello, pues sobre todo porque aunque en otros países pueden haber dos partidos aliados, pero el PRD siempre puso objeción. Me imagino que ahora con esta, pues, ya alianza, no habrá la objeción del PRD. Tú estarías... Tiene que haberla. Tú estarías objeción. Tú objetarías que el PLD, o sea, tú estás de acuerdo con que el PRD siga objetando. El PRD tiene que seguir siendo el partido buque insignia de la socialdemocracia americana. Y no podía haber otro aquí en el... El PRD solamente. O sea que no puede el PRD, pese a esta alianza. No debe. No debería. Puede. Para mí no debe. Okay. No debe. O sea que solamente el PRD, ni siquiera el PRM tampoco. Menos. Menos. Y tú no dices que ahí están tus compañeros y tu hermano y tú aspiras a... No, espérate, no. Ellos están... Ellos tienen otras... Ellos ya pertenecen al foro de Zapalo y pertenecen a otros sectores importantes ya, de esa izquierda democrática, ¿verdad? Entonces ya ellos se han metido en una onda totalmente diferente a la Internacional Socialista. ¿O no es así? Ellos acaban de ser admitidos en el foro de Sao Paulo. Sí. Y tú sabes que ahí están gran parte de los gobiernos de izquierda democrática, entre comillas, que hay en América Latina. Donde está Evo Morales, donde está el PT de Brasil, donde está el partido de Lula. O sea, ellos están en esa onda ahí. Entonces yo creo que choca un poco con la Internacional Socialista. Solamente el PRD tiene que mantener esa... Pero aquí, claro, aquí estuvieron los grandes líderes de la Internacional Socialista. Eso puede ser un puenteo para que el PLD, que lo ha añorado... Pero el PLD que se quede ahí tranquilo ya, que no sea tan glutón ya. Bueno, lo que pasa es que quiere tener una alianza. No. El PRD no puede, bajo ningún concepto, concederle ese espacio internacional a ningún otro partido, porque... José Francisco Peña Gómez mantuvo la Internacional Socialista de América Latina. Cuando Peña Gómez, en el año 79, asume el Comité Latinoamericano, había solamente 6 partidos socialdemócratas de América Latina. A la hora de su muerte habían 43. Y recuerda que hubo un momento dado que prácticamente casi todos los gobiernos que había en América Latina pertenecían a la Internacional Socialista. Lamentablemente hoy en día no es así, quizás lo que hay son 2 o 3 gobiernos solamente. Entonces yo pienso que nosotros no podemos, sobre todo porque después del doctor Peña Gómez, inclusive el propio Miguel, presidente del Comité Latinoamericano y vicepresidente de la Internacional Socialista, entonces yo creo que nosotros no podemos, ese espacio nosotros lo tenemos para nosotros compartirlo. ¿Pero por qué? ¿Cómo no? ¿Tú piensas, Tony, que un poco se ha ido la ideología aquí en los partidos políticos? Aquí no, en el mundo. Hay mucha gente que entiende que el pragmatismo es lo que se está Aquí no, en el mundo. En el mundo. Mira, después del reglamento del muro de Berlín, después que la Guerra Fría cesó y este mundo unipolar y ya se ven los efectos ya de la globalización, las fronteras ideológicas han ido cediendo. Por eso te decía a ti que tú hablas, bueno, el gobierno de izquierda democrática, pero yo no quiero hablar de un país específico porque tú sabes que tenemos embajadas, pero ahí hay gobiernos supuestamente de izquierda que han hecho más ricos que la derecha. Sí. Y el propio comunismo. Oye bien, han hecho más ricos, más fortaleza económica que la derecha que ha gobernado su país. Y están ahí, en varios puntos geográficos del continente americano. Entonces, a mí nadie me puede hablar que tú puedes hablar de que tú respetas la ideología con esos problemas. Mira el problema que acaba de pasar ahora mismo en Guatemala. Mira el grave problema que hay con un partido hermano nosotros, el PT de Brasil, donde hay una red de corrupción que se ha llevado prácticamente la mitad del gobierno y donde el expresidente Lula, que estaba prácticamente, ¿verdad?,
fuera del área, ha tenido que asumir él mismo con su prestigio para poder calmar la situación que existe en ese país. Y él que estaba en un santuario también ha sido objeto de fuerte cuestionamiento. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, te das cuenta de que las fronteras ideológicas se han ido. Para mí, un hombre que yo respeto, Mujica. ¿Por qué? Porque ese hombre dijo una cosa y la mantuvo durante todo el tiempo. Entonces, es como una especie rara en política, ¿verdad? Bueno, pero el problema es la coherencia en política. ¿Tú me entiendes? O sea, tú no puedes decir que yo soy de izquierda y terminar de derecha, o yo soy centrista y ser derechito, soy izquierdista. No, tú tienes que, si pertenece a una ideología, tú tienes que demostrarla. Entonces, estos gobiernos de izquierda democrática han dejado en ese ámbito mucho que desear. Claro, hay conquistas, no podemos decirlo. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que un indio aymara, ¿verdad?, iba a ser mejor gobernante que todas las personas que había en Bolivia? Así es. Esa es la verdad. Prácticamente un país que era analfabeto, ya prácticamente no es analfabeto. Ha recuperado una gran parte de los recursos naturales. Hay un crecimiento económico en ese país, hay que admitirlo. Y al día de hoy tú no puedes indicar como que ha hecho grandes escándalos de corrupción en Bolivia. Entonces, yo tengo respeto por ese señor. Siendo un indio, ha hecho mejor gobierno que los letrados más importantes que ha tenido ese país. Entonces, obviamente que hay, en grandes puntos geográficos, hay excepciones, ¿verdad? Pero hay mucha gente que deja mucho que desear el accionar político. ¿Cómo no? Y entonces, entrando al país, tú hablas de esa crisis a nivel mundial, entrando al país... Obviamente el plano ideológico, mira, las fronteras ideológicas en el país hace rato que se rompieron. El último líder ideológico de este país se llama José Francisco Peña Gómez. El único hombre que te llevaba a medio país y te lo ponía de un lado, te lo ponía del otro. ¿Tú me entiendes? Y él fue el último líder ideológico. Después de ese frente patriótico que evitó que José Francisco Peña Gómez fuera presidente, eso le costó, en gran parte, lo que hoy le ha pasado al Partido Reformista. Evitar que José Francisco Peña Gómez fuera presidente cambió el panorama político en el país. ¿Por qué? Le dio la asunción al poder a un grupo de personas que no tenían ningún nivel de posibilidad de llegar al poder, que era el Partido de Liberación Dominicana. Consolidó eso. El espacio de la derecha que tenía el Partido Reformista terminó heredándolo el Partido de Liberación Dominicana. El Partido Reformista creó un partido mayoritario y pasó a ser un partido mayoritario entre comillas, ¿verdad? El PRD entró en un proceso de descomposición desde el punto de vista ideológico. ¿Por qué? Porque son un partido socialdemócrata, pero parece un partido del sistema. O sea, la socialdemocracia no se puede decir que se ha llevado a pie juntillas dentro del PRD. Tenemos aspectos. Cuando digo el PRD, estoy hablando del PRD de ahora y el de antes. Estamos hablando de su conjunto. Entonces, hay fronteras que son, que lamentablemente han pasado. Aunque señores. mucha gente dice, alguna gente he escuchado... Y el PRM tiene la agenda la agenda americana. ¿O no es así? Como la agenda americana. O la agenda de los intereses americanos. El PRM tiene la agenda de los intereses de Estados Unidos. Pero, y no tiene la política en gran parte parecida a lo que dice la política norteamericana, por ejemplo, en cuanto a la soberanía nacional. Pero, entonces tú eres el único periodista que no sabe eso. No, digo yo, pero explícame tú, o sea... Bueno, que está más de acuerdo en buscar una solución internacional, en que nosotros buscamos una solución como nosotros como país. Porque te voy a decir una cosa a ti, yo soy de lo que pienso que sí, que el país tiene que observar las reglas internacionales, que el país no puede deportar masivamente, pero el país necesita tener su política migratoria, porque como un país pobre puede cargar con otros más pobres, explícate. Pero hay una agenda muy amplia de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos que deje que abra el portón ahí para que entren todos los mexicanos. ¿Por qué no lo hace? Porque tiene una política migratoria que la respeta, para salvaguardarse ellos como nación. Entonces hay que permitirnos nosotros hacerlo con respeto. Claro. Respetando derechos fundamentales. Respetando derechos fundamentales. Y derechos inalienables que tiene la persona. Y el que es dominicano, es dominicano. Ahora, el que es extranjero y no está aquí, bueno, entonces o usted busca una visa de trabajo o usted se va para su país. Ten cuidado, que en esa agenda también está en la agenda el asunto del matrimonio libre, está también toda esa promoción de lo que te quiero decir a ti, que las fronteras ideológicas se han ido. Si el PRM tiene toda esa cosa, entonces asume también... tiene una gran parte de la agenda norteamericana, ¿es verdad? Pues eso se ha visto y se ha dicho aquí. Los pronunciamientos están ahí, a la orden del día. Incluyendo esa del matrimonio gay. No, eso yo no puedo decir, eso había que preguntarle a ellos.
Yo respeto el curso sexual que tenga cualquier persona, ¿tú me entiendes? Pero yo soy católico, apostólico y romano, hice primera comunión, he hecho todo, lo único que no hice fue casarme por la iglesia. Inclusive a Hipólito le dicen que es un poco homofóbico, o sea que si él... No, hay que respetar las corrientes de las personas, pero hay cosas que no se pueden. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con un matrimonio. Ni yo tampoco. Yo no estoy de acuerdo. Y lo digo como político, me pueden acabar mañana. Claro. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que tengan su libertad, claro. Estoy de acuerdo que tengan su zona de tolerancia, estoy de acuerdo que se respete su derecho, estoy de acuerdo que se reconozca su derecho, inclusive hasta constitución, lo que sea, estoy de acuerdo con eso. Ahora, y que lleguen como a la persona, política, que presidente de la República. Sí. Si el país vota por ello, no tengo ningún tipo de inconveniente con eso. En un minuto, y eso lo vamos a discutir después, solamente un tema de eso. Hay gente que entiende que a Bosch le convino no volver a ser presidente para pasar tan inmaculado a la historia, que lo mismo a tu padre también le convino, que ese referente que quizás, aunque ellos hubiesen mantenido una posición de gente incólume en torno a la parte pues ética y moral, pudiesen haber... No estoy de acuerdo con esa parte de mi padre, por una sencilla razón. En el siglo pasado no hubo un político dominicano que merecía ser más presidente que José Francisco Peña Gómez. No, pero dicen porque nadie aportó más al país que José Francisco Peña Gómez. Entonces, convenía que fuera presidente porque tiene las grandes transformaciones sociales y políticas y las relaciones internacionales para relanzar la época dominicana como ningún otro gobernante hubiera hecho. Lo que dicen es que quizás que pasó más limpio la historia. No, es que se necesitaba un hombre como Peña Gómez que sentara las bases aquí de situaciones importantes que el país al día de hoy no ha tenido ni lo va a tener. Esa es una discusión. Esa es una, y la otra es la fundamental. Peña Gómez nació con un piso de tierra y techo al cielo. Y fue un hombre que nació en la más extrema pobreza. Peña Gómez es la reivindicación de los pobres de este país. Y todo entonces, los pobres tenían que llegar al poder a través de José Francisco Peña Gómez, porque eso le abría la puerta a que el que me está viendo por televisión, que limpia bota, y está en un colegio y se quiere ser profesional, se ve en el espejo de Peña Gómez que también puede llegar a ser presidente. Además era un hombre que conseguía, todo lo que conseguía lo daba también. Así es. O sea, desprendido totalmente de toda... Pero creo que esas son las dos grandes enseñanzas. Primero, un hombre con una visión internacionalista que iba a abrir el mundo a la República Dominicana. Y segundo, era el hombre abandonado de que los pobres también en este país también podrían llegar a ser presidente de la República. Le agradezco la condescendencia que ha tenido para conmigo de suspender un poco. Viene un poco sí, pero hay cosas ahí. Okay. Usted verá, usted se leerá después y dirá, caramba, y yo dije todas esas cosas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.